y está consiguiendo cierta ventaja, me está sacando terreno. Freno tarde, todo lo que puedo. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Hockenheimring en la clase A de coches modificados del multijugador. Y estoy probando una configuración especial en el Dodge Charger Daytona EMI de 1969. Y la carrera que vas a ver a continuación, que me parece una de mucha calidad, sobre todo por las peleas que se vienen, a pesar de que no voy a poder ingresar en el podio, te anticipo, es una razón o una de las razones por la cual yo estoy constantemente compitiendo en el multijugador y ese es el motivo por el cual disfruto tanto Forza Motorsport. Así que entramos en el primer corte y ahí vemos varios golpes, por supuesto, como por ejemplo el Caterham, que lo han puesto a trompear. Y allí, bueno, me impacto con él y me salvo de una penalización absurda. Ahora muy pronto ingresamos en el segundo corte, que también es muy lento. Me voy por la parte profunda, sorprendiendo al Viper por encima del piano y respetando los límites. Y ponen a trompear un Audi y lo sacan fuera. Y tengo que poner el coche en transparente para no quedar atascado allí, Ahora salimos de la curva, estoy detrás de Dark Viper 3087 que también está batallando con el Dodge que se está quedando atrás. Ese Demon lamentablemente no tiene el rendimiento suficiente para circuito cerrado. Y vemos a un BMW que también se está quedando atrás y le hago una pequeña transferencia para librarme allí de cualquier colisión que me pueda complicar la carrera. Y ahora estamos en la 9ª plaza. Vamos a acercarnos al lote que por ahora está dominando el circuito. Entramos en la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la segunda vuelta de las 5 pautadas en Hockenheim. Ahí con mucho cuidado, me acerco bastante incógnito en el Camaro, pero le respeto mucho y ahora se mete sorpresivamente en la pelea Jack John ND a bordo del Toyota 86. Cuidado, que estamos allí muy cerquita, así que comienza la pelea, comienza lo bueno. A partir de este punto en adelante vamos a dar todo por el todo para seguir avanzando, mientras que, como puedes apreciar, se mantiene fijo en mi costado Jack John, que logra conseguir algo de ventaja y sale, pero tiene problemas de tracción y perdió algo de ventaja, lo cual lo aprovecho y ahora lo sorprendo en el siguiente corte consiguiendo buena tracción. Y ahora él se mete desde afuera y estamos los dos muy cerquita, tenemos un rendimiento similar y vamos a ver si podemos seguir acercándonos a los líderes. Uy, 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 se mete por dentro en la salida de la curva y casi me salgo de los límites de la pista, pero sostengo bien el Daytona. No pierdas de vista que este Charger es un clásico, una leyenda de las carreras, pero es un coche al fin y al cabo muy pesado y también muy largo. Pero con esta configuración se porta fenomenal y lo recomiendo ampliamente. Lo suficiente como para dejar en detalle en la descripción del video el tuneo. Cruzamos la meta y ahora estamos recorriendo la tercera vuelta. Esto se acaba muy pronto y ahí se lleva los conos el Toyota y también vemos al Renault Clio con problemas y perdiendo velocidad. Maximum en la 4ª posición. Estamos a punto de arrebatarle esa plaza metiéndome en lo más profundo de la curva nuevamente. Él trata de conseguir espacio y se impacta conmigo porque también se está peleando con el Toyota, que está a punto de sacarle también mucha ventaja. Y ahora estamos en el sector más veloz, piso a fondo, trato de despegarme todo lo que pueda, pero no es tarea fácil porque los pilotos que llevo detrás tienen mucho rendimiento y mucha estabilidad y con coches también que son muy competitivos. Así que, como puedes apreciar, es una carrera difícil, cerrada en un circuito muy complicado también, donde se desgastan muchísimo los neumáticos. Y cuando estoy de vuelta en el sector más veloz, observa la flecha de proximidad que indica que viene otro piloto a la pelea. Se acerca por fuera desde la derecha en mi costado, se mantiene fijo y sale bien posicionado, pero por encima del piano, por fuera de los límites de la pista, y lo castigan con 1 segundo de penalización. Sin embargo, el Porsche tiene buen rendimiento y cada vez se acerca más de forma peligrosa y tiene toda la intención de arrebatarme la 4ª plaza de la parrilla y está consiguiendo cierta ventaja, me está sacando terreno. Freno tarde todo lo que puedo, pero él se mantiene fijo allí con muy buena tracción
Y cuidadito que vamos a entrar en el zigzagueo y le cierro el espacio interno a la trazada para no dejarle allí la ventana abierta para que me pueda adelantar cuando estamos terminando la penúltima vuelta del circuito. Ya esto se está acabando. Vamos a ingresar ahora a la recta de las emociones para recorrer la última vuelta y vamos a ver cuál de los tres pilotos que estamos peleándonos la cuarta posición se va a quedar con el éxito. Cuidado allí que salgo bien posicionado allí en esa curva y consigo algo de ventaja y un poco de oxígeno. Y Jack John ND a bordo del Toyota 86 también adelantó al Porsche, aprovechando allí que tuvo un pequeño deslizamiento. Y en este momento me salta la alarma de desgaste menor, que eso también me complica un poco la situación porque estoy perdiendo adherencia en los neumáticos delanteros cruciales para tomar las curvas cerradas. Allí freno lo más tarde que puedo, estoy presionando muchísimo, pero tratando de evitar cualquier deslizamiento innecesario que me pueda complicar el ritmo de carrera cuando ya queda muy poco. No sé si lo vaya a lograr porque Jack John ND se acerca también cada vez más, lo tengo a 300 milésimas por detrás, así que no será trabajo fácil poderle despistar. La pelea está buena, ahora sí se arriesga, se mete por lo más profundo de la curva y consigue suficiente espacio como para dejarme atrás y me sacó medio coche de ventaja, pero se va largo allí en la frenada porque ya tiene problemas también con los neumáticos, así que me alineo con él, me voy pegadito por la izquierda, estoy tratando de cerrarle los espacios, no ponérselo fácil y complicarle la trazada. Se vuelve a ir un poco largo, le hago otra pequeña transferencia, pero ya los neumáticos no me están respondiendo, perdiendo mucha tracción y me avisan que pueden penalizarme por contacto excesivo. Así que señores, Jack John me arrebata la cuarta plaza en una pelea espectacular y escalando 16 posiciones desde la largada con el Dodge Daytona 69 con un tiempo de vuelta muy razonable de 1 minuto 34 697 milésimas. Y por cierto que me confundí con el modelo del coche, no era un Toyota 86, fue un Subaru BRZ del 2013, Y vemos también en la tabla al Porsche 911 Turbo 93 de Datrusky, que también escaló 16 posiciones, pero se tiene que conformar con la séptima plaza, producto del tiempo de penalización. ¡Qué buena carrera! ¿Lo ven? ¡Sí se puede!